¿Señora Yoconda o señora María Yoconda? ¿Alguien la conoce por María Yoconda? Es que aquí me conocía más con María Yoconda. Ah, que yo la conocía por Yoconda. Yoconda. ¿Sí? Sí. Yoconda. Pero es María Yoconda Es Aramis. María Yoconda, pero tú lo has dicho, yo te voy a contar algo. Dígame. Ya. Yo cuando fui candidata a concejal la primera vez el año 2000. ¿Fue candidata a concejal? Sí. Ah, es verdad, porque Sí, dice, en los tiempos modernos, ¿verdad? Bueno, yo puse en mi propaganda, se llama María Yoconda. Y la gente no me conoció por María Yoconda, me conoció por Yoconda. Sí, pues. Y hubo un problema pero enorme con eso, que después todos me dijeron en barra, tú tenías que haberte puesto Yoconda Araní. Y pum. Voy a agarrar un poco más de voto. Había agarrado un poquito más. No sabemos si la historia hubiera cambiado, pero sube a subir el porcentaje. Bueno, había cambiado. María Yoconda Aramis. Aramis. Con el acento en Aramis. ¿Y el En otro la apellido? I y con ese. ¿Y el otro apellido? Rodríguez. Aramis Rodríguez. Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Voces en el Camino. El día de hoy, nuestro querido Nissan Tida nos trajo, no fue lejos, ya estamos en el centro de la comuna, estamos acá en Codegua, y ya como la vieron en pantalla, hemos estado conversando con ella un ratito, y yo preguntaba para poder hacer la expresión porque yo la conozco como Yoconda, la he conocido toda la vida como Yoconda, pero la verdad es que es María Yoconda Aranis Rodríguez, que ya la ven en la pantalla. Señora Yoconda, muchas gracias por recibirnos en su casa. Un placer para mí estar con ustedes, con don Carlos, que lo conozco desde que llegué aquí. Tú ya viste mi foto. No, te estábamos viendo fotos. Ahí vamos a sacar algunas para poder subirlas. Tengo muchos recuerdos de él, digamos, he trabajado en situaciones, en actividades, porque él era el locutor. O sea, siempre ha sido chicha de Él era el locutor al lado de don Patricio Gallego. Entonces las actividades en el periodo de don Marco Antonio Ramírez, él era el locutor, él era el más de ceremonia, digamos, y que lo hacía, bueno, usted lo conoce. Sí, bueno, habla muy bien, pausado, todo. Y a ti obviamente que te vine a conocer cuando llegué acá, a la radio. Y cuando llegué acá, pues. Pero yo diría, no sé, yo tengo como una cosa de haberte conocido antes. Puede ser. ¿Yo vivía en la raza? No, yo soy de Santiago. Pero en la raza nunca tuviste un familiar. No, que yo sepa, no. No. Pero lo que pasa es que sí puede ser, es que cuando nos conocimos, no fue como sintonía. No sé si se acuerdan. Siempre fue como que lo había conocido por 20 años. 20 años. Siempre, me pasa lo mismo. Siempre hablé con usted. Ahora te vi. ¿Cuántos años que yo ¿Cuántos años que no nos vemos? No, pero usted está igual. Y fue como así, usted está igual. Yo estoy más gordito. ¿Don Carlos le molesta la botella de brandy que dejé ahí? Sí. Sí, la saco. La saco. ¿Y si la corro acá? Queda más abierta, no, ya. Uno ahí no adorna. ¿Me veo? Sí, se ve bien. Ya, ok. Brandy, es que estamos tomando brandy el día de hoy. Todo esto va, porque esto es sin editar. Oye, ya empezó la entrevista, desde que empezamos a servir el brandy que empezó la entrevista. Sí, ¿por qué? Ya, para que, por si acaso, para que no digan, no, vamos bien, de eso se trata, partir. Oiga, señora Yoconda, yo le decía Yoconda porque sí la conocí. Usted, ya que me preguntó a mí, ¿usted no es de acá tampoco? No. ¿De dónde? No. Yo soy oriunda de Chillán y, a ver, ¿cómo te cuento? Chiquitito, yo nací en Florida, un pueblo que queda muy cercano a Concepción. ¿Ya? Florida, se llama. Porque a mi padre se abrió una oficina en Florida de impuestos internos. Entonces mi papá, esa primera oficina que se abrió, se la pusieron a él. Yo él estaba acá. ¿Su papá trabajaba para Hacienda? Mi papá trabajaba para impuestos. Mi papá llegó a ser director regional de la sexta región. Impuestos internos, estoy hablando hartos años. ¿Qué años? Contextualicemos. Así, a loco. A ver, 78, 79. Bueno, y mi mamá, nosotros somos 3 hermanos, 2 hombres fallecidos ya, y yo era mujer que nací allá en Florida. ¿Es la única de los 3 que quedan? Sí, yo soy la única que quedo,
salvo que mi papá después se volvió a casar porque mi mamá murió cuando yo nací. Ah, chuta. Entonces, O sea, de la familia original está usted, solo usted. sí, porque mi mamá había estudiado, llegó a cuarto de medicina, pero se casó, no terminó su carrera. Entonces ella se desangró, cuando mi abuela me contó eso, y ella sabía que se iba a morir porque el médico no había, venía de Concepción, el médico que la atendía. Estaba solamente con una matrona y con una enfermera. Y mi abuelita que estaba ahí y mi papá. Y porque a los otros chicos no había tenido problema con el primero, había nacido en Chillán, en la casa de mis abuelos maternos. Y el segundo había nacido en la clínica Chillán y sin ningún problema. Entonces ella pensó que de tercer hijo tampoco iba a tener problema. No anticipó entonces eso. Pero pasó eso y ella le dijo antes de fallecer mi nombre, María Yoconda de la Luz, soy de la Luz, tres nombres. No sabía. Le dio el nombre de los padrinos que ella quería que se fueran. Y que esta niñita, como ella iba a irse, ella sabía que se estaba muriendo. Quería que ellos me criaran. Que no me quedara con mi papá. Que me quedara con mis abuelos maternos. Bueno, todo esto está escrito en una carta que le escribió a mis abuelos después la matrona, que era la que estaba al lado La que escuchó, escribió el relato para poder entregarlo. que al final le dijo, Marita, ahora empezamos a rezar. Y ahí se fue. Se sangró entera. Y ahí empieza mi vida en Chillán. Entonces Me llevan a ella sabía lo que venía, ella sabía lo que se venía. Pero en ese momento, Claro. en el momento de la luna. Pero tanta lucidez en un momento tan difícil. Porque ella tenía sus molestias, sus dolores y más encima. Es que ella estaba muy bien. Dice que el embarazo fue perfecto. El nombre de su madre, por recordarlo. Mi mamá se llamaba Fresia Yoconda. Fresia Rodríguez Das. De ahí viene Yoconda. De ahí viene fácil de deducir. Yoconda es porque mi abuelo le gustaba, bueno, de Leonardo da Vinci en mi casa estaba la última cena y estaba la Yoconda también, pero en un, ¿cómo se llama eso? Que todos se pelearon la Yoconda en el momento y al final se fue y no se fue conmigo, así que yo me compré un monito de la Yoconda y lo tengo en mi casa. Todos querían la Yoconda. Y por eso me pusieron la Yoconda. Yoconda. ¿Ya? Sí, no, qué bonito nombre. ¿Su hermano no lo nombramos para acordarnos de ella? Mi hermano, el mayor, que murió el año pasado, Enrique Alejandro, y Luchito, que era el del medio, Luis Humberto, que murió el año 2000, murió el año 2000 de los años. Jovencito, pero dejó dos hijos. ¿Tiene sobrino entonces? Tengo sobrino. ¿Hay contacto con el sobrino? Sí. Sí. Ah, qué bueno. Ahora la semana que viene quiero ir a Chillán y verlo. Ah, ya. Sí. ¿La infancia la pasó allá? En Chillán. Mi infancia fue en Chillán y sí te tengo que comentar que a los 2 años me dio un sarampión muy fuerte y junto con ese sarampión vino la poliomielitis que nadie la conocía. No, era. En aquellos Era años nadie conocía país y distinto. cuentan que este bicho habría llegado en las ropas, no sé si tú sabes eso, o Carlito a lo mejor, que Caritas Chile existía un... ¿Existía Caritas ya? Caritas, Sí. que no sé si sigue Caritas. Ah, eso no sé, pero sí, creo que sí. Caritas Chile. Mandaban de Estados Unidos ropa. Entonces, mi abuela era muy católica y la iglesia, la capilla que quedaba cerca de mi casa en Chillán, la veían unas monjitas francesas. Ya. Y ella les iba a ayudar cuando llegaban estas cosas, porque ahí también ellas estaban a cargo del hospital de Chillán Viejo, que se llamaba. Era casi con puros viejitos.
Entonces ella iba a ayudar. Y cuando llegaron estas ropas, ella fue a ayudar y fue con esta niñita que era yo a ver las ropas. Dicen que ahí llegó Claro, antes no entonces había había, tantas claro, restricciones ni barreras. nada, Nada. si no se conocía. Ya había enfermedades que ahora la gente Si son. tú te fijas en esa época, si tú miras el año 51, 52, 53, muchas sufrimos la poliomielitis. Sí, pues Hubo incluso una niña que yo la conocí, no sé, no me acuerdo cómo se llamaba, pero a lo mejor les voy a recordar y ustedes se van a dar. Yo estuve con ella en el Carlos Maquena, que ella fue ministro. ¿Te acuerdas que andaba con muletas? No se llama una rubia que fue ministro de... Tengo la imagen, pero el nombre no Sí, se va. la tienes ya. Y Ella siempre- fue ministro de Piñera. Y la agenda mía, el petete lo veo con cara de pregunta, significa que tampoco se acuerda. No, no me No, acuerdo. pero la de Sí, Piñera... Pero también Pero sí, fue ministra del presidente. Parece que en la bienes familia. nacionales, Parece que en bienes nacional. Y fue ministra del presidente Piñera. Ujú. Ella, yo cuando la vi, digamos, me acordé, ella era de Talca. Y nos conocimos en el Carlos Maquena. Ah, Ella estaba mucho más imposibilitada que yo. Pero para que veas tú, porque obviamente que allí habían hartos medios, y ella igual quedó con una discapacidad, pero no en su cabeza, porque una niña terriblemente inteligente. no. Oye, sí, entonces, con eso deducimos que, bueno, y todos pueden saber de que Chile de esa época era distinto. Nos mataban hasta los resfriados en ese tiempo. Acuérdate que al médico nos llevaban poco. Al doctor sea poco, Nos daban, ¿cómo se llama? Puras hierbas. puras hierbas. Y con hierbas se sanaban. No, hierbas para todos, sí, había para que todo. estar Sí. al que llevaban, era el que Yo era estaba una mucho. pastilla chiquitita que tomaba mi abuelo, que era una pastilla de... Don Carlos, ¿te da tomar pastillas chiquititas? No me acuerdo dónde mi madre, creo que una era para el reumatismo, la otra era para... Pero casi todo era hierbas, pues. Y esta era pastilla chiquitita, pero eran miniaturas, así como bolitas chiquititas, que yo se las robaba porque eran dulces. La hierba, o si no, se ponían cosas aquí, frotarse en el pelo. De homeopatía eran las pastillas, eran unos frasquitos así. ¿Cómo se llama la farmacia homeopática antigua? Hahnemann, ¿te acuerdas? Esa era del año del... A ese me cayó el camino. Hahnemann, Yo no entonces. sé, pero yo nunca quise haber robado pastillitas. Porque eran dulces. Eran, pero miniaturas. Pero ¿Qué se tenía está echando harto a eso? taquito acá. ¿Y qué se está echando a esto? No tiene idea. Entonces soy yo. Hoy creo que algunas que tenían efectos secundarios, ponían el pelo blanco. Me acuerdo, un Carlos Se robaba pastillas chiquititas. Oiga, cuando hablamos de la infancia, ¿significa qué? ¿Estuvo hasta cuarto medio allá en Chile? Sí, obvio. Yo estudié en la Universidad de Chile, en Chillán. Tenía sede en Chillán. O sea, no es ni casi en cuarto yo de vida. seguí. Mi vida fue bonita, mi infancia, digamos, a ¿Bonita pesar infancia? de que no podía jugar, porque como me dio a los 2 años, a mí me llevaron mucho al Carlos Maquena, entonces yo faltaba mucho, estaba siempre enyesada, hasta que hubo que esperar un médico que se fue a especializar en esta poliomielitis, porque aquí no había conocimiento sobre esta enfermedad. Sí, lo que usted dice grafica al traumatólogo y yeso. Eso es. Y a los 8 años me operaron. Ya. Cuando llegó este señor, el doctor del Río, él me operó. Y con él quedé, porque la polio te deja así, pues, todos los nervios te los recoge. Ya. Entonces yo quedé en punta de Entonces pie queda como una y rigidez. te caes porque estás en la punta del pie, entonces no tienes equilibrio. Bueno, eso tenía que haber habido una segunda operación para mí. Pero nadie me dijo, me lo dijeron después de viejo, porque yo no me estoy trabajando aquí en la municipalidad, no la podría haber hecho. Podría haber tenido los medios para hacerme una operación así. Pero yo no tenía idea, yo dije, bueno, esto es así. Sí, pero claro, aparte con el no Y sabe. después una tía, fíjate, digamos yo, una hermana de mi madre,
Me dijo, Yoquita, tú no te operaste. Los 8 años que se iban a operar. No, me dijo. Mi mamá en algún momento me dijo que necesitaríamos una segunda operación. Nunca Ya se supo. fue, ya no se supo. Es que te quisiera vuelta atrás. Oiga, ¿era buena para las notas, para el estudio, no? Sí. Estudié en un colegio inglés hasta segunda preparatoria en Bueno, aquellos años. pero mi tata dijo que me tenía que cambiar al liceo de la ciudad. Así que llegué a tercero. ¿Por temas de calidad o temas presupuestarios? Yo creo que porque era amiga de la directora, era amiga de la directora. Para tenerla ahí más al cuidado. Yo creo, y mi tiernita era la bibliotecaria. Ah, entonces estaba rodeada. Entonces yo creo que un poco por eso me trasladaron. Bueno, a tercero preparatoria. Voy a poner una foto suya aquí, en esta parte, para que la gente sepa por qué la tenían tan vigilada. Ah. Voy a poner una foto por aquí para que sepan por qué no la tenían tan vigilada. ¿Ya? Y la cosa es que llegué ahí, di una prueba y me dijeron que sabía mucho, porque a todo esto mi abuela era profesora normalista. Ya. Y después que me enseñaban en el colegio, ella me hacía una hora de clase. Y después cuando aprendí a leer, me hacía caligrafía, y yo, mucho, por eso yo no tengo mala letra. No, cuando llegue a ordenar. Sí, entonces yo tenía que hacer caligrafía, que me acuerdo que era horrible, pero lo hice, pues gracias a Dios, hoy día agradezco todas estas cosas. Entonces, si hacemos un pequeño viaje rápido a lo que fue el futuro, de ahí viene, porque usted es muy ordenada. Me acuerdo de las ceremonias que se tenían que hacer en el momento, con los estatutos correspondientes de la forma que se tenían que hacer. Los escritos, me acuerdo, muy ordenados y bien revisados con la falta de ortografía. Entonces, yo me voy a ese tiempo, entonces de ahí viene todo eso. De ahí viene todo eso. Sí, a mí no me dejaban salir a ninguna parte. También me acuerdo cuando entré a la universidad, tampoco podía salir así como voy a la casa en yo la conozco, ¿quién es? Así es. Así fue. Pero fíjate que a pesar de todo, yo digo que yo fui feliz. Eso Mi ya es adolescencia, mi niñez. Sí, porque me dijo que fue feliz, pero igual la tuvieron cortita. Ya ves, es lo que me daba pena. Mira, te voy a contar. Cuando estaba en el liceo, bueno, yo me salté tercero, por eso iba. Me dijeron que sabía mucho y me pusieron en cuarto preparatorio. Eso ya no se puede hacer ahora. No. No, ya no se Entonces, puede, pero en aquellos años se hacía. Sí. Me hicieron hacer una prueba porque venía en un colegio particular, entonces ahí me tomaron una ¿Y se prueba. podía entonces? En esos años sí. Oye, a mí en esos años me habían retrocedido 3 espacios. No había avanzado. La cosa que yo avancé a cuarto ¿A cuarto? preparatorio. Eso era cuarto, quinto, sexto. Te cuento, hice primero de humanidades. Y, déjame acordarme, me pusieron, después que me operaron como a los 8 o 9 años, yo tuve que andar con yeso. Pero después, cuando tenía como 13, 14 años, me pusieron soporte. Ya con un zapatón que me apretaba y fierro. El fierro del costado. Bueno, la cosa es que yo llegué a primero de humanidades y después pasé a segundo y quedé repitiendo. Ya. Quedé repitiendo segundo año. Ahora le faltó tanto, perdió materia. Sí, yo quedé repitiendo y me tomó la nueva reforma. Yo caí en octavo. No sé si yo estaba en segundo de humanidades, pero me grabó la reforma y caí en octavo. Y era segundo de humanidades. Ah, ya. Octavo era segundo de humanidades. Ya entiendo. Y ahí octavo, y ahí agarré primero, segundo, tercero y cuarto. Oiga, y le iba a preguntar cómo me habían dado los problemas, porque para mí que no dejaban acercarse ni al cartero. No, ni siquiera nada. Solo un chico me acuerdo que me encantaba.
vivían al lado de la parcela. Nosotros todos los veranos nos íbamos a una parcela que tenía mi abuelo en las afueras de Chillán. Ya. Y había un chico que nos miraba, nos miraba de allá, yo miraba de acá, pero nada más, y aquí había un canal, ¿no? Y a mí me gustaba irme a bañar a ese canal. Ah, ya. Y mi hermano me acompañaba y empezaba. Si lo veía este chico andar en bicicleta por el lado de él, ya nos vamos, me decía, nos vamos. Entonces yo, pero no, pero espérate un poquito, y un canal, antes los canales uno se podía bañar, Sí. yo me bañé en este canal porque mi abuelo me lo tenía bien impecable, lo limpiaban, y todo ese pedazo que nosotros nos podíamos bañar, yo me acuerdo haber visto las piedras abajo, haber visto las... Hoy día tú ves cómo son los canales. No, pues capaz que salga por los huesos. Claro. Entonces, y rápidamente, y para que no me acusaran, obviamente que yo la hacía caso. Pero fue la pura mirada, Sí. sin concretación de nada. ¿Sabes qué? Era entretenido eso. Yo pensaba que yo no tenía idea, pero era entretenido. Hoy día como que lo miraba y que Eso sería fome ahora. eso es más fome hoy día. Que chupar, Pero para claro. uno era entretenido, te estoy hablando en mi época, era entretenido. Había suspenso, emoción. Para mí que cuando usted no nadaba, para mí que su abuelo tiraba cocodrilo al canal para que no cruzara el nieto. Oye, y bueno, Y así salí, pues. pero yo dedujo de la historia que me está diciendo, porque vamos a empatar para adelante y para Ya, atrás, que se vino para acá porque el trabajo de su papá. yo no. No, pues yo vivía con mis abuelos. Entonces, ¿cómo es el nexo de ¿Por venirse qué para acá? llegué? ¿Sí? Te lo conté al principio, pero parece que no quedó grabado. No, eso fue on the record, por eso tengo que volver a preguntar las cosas. Pero, A veces parezco idiota, pero no es que se me olviden las cosas, es porque lo hablamos fuera del micrófono. Está súper entretenido todo lo que hemos conversado. Me Mire, hizo recordar muchas yo pensé vidas. que en algún momento de la vida, como su papá se hizo cargo del departamento de la Y que fue federación, bastante, pues, a ver. pero usted se vino primero entonces. No, Él él se vino. vino primero. Y después él jubiló aquí. Pero antes de venir para acá, entonces no había un contacto con su papá. Sí. Ah, Yo lo iba a ver a Concepción, él trabajaba en Puerto Interno de Concepción. pero él no vivía. Después pero conmigo no. No, pues sí, Te veía con sus tatas. mi mamá pidió algo especial a sus padres. Y yo viviera con ellos. Sí, pero una cosa es lo que le pidió su mamá a sus tatas y el otro es la posición de él. ¿Venía habitualmente a tratar de verla o no? Sí. Ah, Él me iba a ver a mi casa, él pasaba a verme. ya. Hubo una relación. Sí, siempre hubo una bonita relación. Y después él se vino a trabajar a Chillán y vivía con mi hermano mayor. Estaba más cerca. Estaba más cerca. Entonces nos veíamos y todo. Mi papá, mucho más adelante, después se casó. Tuvo 3 hijos hombres. 3 hijos. Sí, de los cuales hoy día sobreviven 2. Uno falleció en el colegio haciendo gimnasia, ese se descompuso porque la profesora los hizo en un pie saltar hacia adelante y después que saltaran hacia atrás. Este niñito se tropezó y cayó, Se golpeó la cabeza. se descompuso. Increíble que los accidentes a veces son tan... Uno no se lo espera. ¿El contacto con eso Con pocas? esos hermanos no tengo mucho contacto. Ya Pero nunca hubo mucho ellos contacto. están en Chillán, cuando yo voy a Chillán, ¿no? Lo que sí me contó fuera del micrófono que vamos a ir para allá, el motivo por qué se vino para acá. ¿Usted estudió en la universidad? Yo estudié en la Universidad de Chile en Chillán, estudié administración, pero yo quería estudiar ley. Mi carrera mía, yo quería ser abogado. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Que postulé a la Universidad de Concepción, postulé a todas las universidades, pero mi abuelo me dijo que me podía quedar en Concepción porque estaba cerca, o en Santiago me quedaba con una tía. En Santiago no quedé, pero en Concepción quedé en lista de espera. Quedé en lista de espera y tuve que volver a Concepción a reinscribirme, porque en la Universidad de Concepción en aquellos años tú tenías que reinscribirte si querías de nuevo seguir, si tenía algún chance. Y después de quedar en lista de espera, ahí tú ves cuánto corres. ¿Cuánto hay arriba? Claro, pero no corrió mucho. Entonces yo seguí en lista de espera. Entonces después venía un llamado Viva Voz, que se llamaba.
Cuando tú tenías que llevar todas tus cositas, todo Por si estar ahí, alguno y si te caía, llamaban a alguien de tiraba y pasada. al tiro para arriba y con todos tus documentos. Bueno, eso a mi papá le avisaron tarde. Yo la verdad que no sé si le avisaron antes, ya él se lo olvidó. La cosa es que en mi casa no había teléfono. Entonces llamaron al vecino. Entonces le avisaron que yo tenía que irme inmediatamente, porque a las 2 de la tarde comenzaban los llamados de viva voz de la Universidad de Concepción. Tú comprenderás que me acuerdo que mi abuelo no estaba y mi abuelita no tenía plata para el pasaje. Yo necesitaba tomar un bus, que ayer me acuerdo en ese tiempo. Y partió de una tía, no tenía plata, pasó el rato, arreglé 4 fichas en un bolso. Y la cosa que esperé frente a mi casa, porque era carretera, ante Chillán pasaba por el medio, por la avenida Higgins, y ahí pasaban todos, camiones, buses, todo lo que fuera al sur Sí, pasaba. pues el bypass es bastante moderno. Ahora Tendrá sí. 20, 30 años, pero es moderno, digamos. Nosotros todo pasaba por ahí. Entonces, bueno, yo vivía ahí en la avenida Higgins, entonces era atravesar y esperar mi bus nomás. Y me fui en un Chevalier, me acuerdo. Chevalier. Y allá mi papá me estaba esperando, ya a tal hora, él había dicho, le espero, y esperó como media hora, porque yo en hacer las cosas, en conseguirme la plata. Llegué como a las 2, pasada yo creo, pasadas las 2. Y ahí en irme a la Universidad de Concepción, porque mi papá tenía autos, pero quedaba distante a donde yo me bajé, digamos, ahí en Freire. Y cuando llegué, la primera carrera fue Derecho. Y yo salí. Fuimos a preguntar, porque después ya no había caso, fuimos harto rato, la carrera no sé cuánto, y yo dije, la carrera voy a preguntar a qué horas viene, me decía mi papá. Ya había sido. Y ahí Y la habían llamado. teníamos 3 veces, ¿Qué otro? menos una. Bueno, yo después me dio mucha pena, ¿no crees? Y espérate, que por suerte que le hice caso a mi tata, mi abuelo, que me dijo, hija, vaya, inscríbase porque ponte tú un día tanto, era el último día, yo había quedado en administración en la Universidad de Chile en Chile. Ya. Y había quedado en, ¿cómo se llama esto de las comidas? No sé por qué popular. ¿De la qué? De las comidas, ¿cómo se llama? Nutrición. Nutrición. Sí. Y que antes postulaba algunas hartas carreras, ¿se acuerdan, Carlos? Sí. Uno postulaba un montón de carreras. Entonces le hice caso a mi abuelo y me fui a inscribir en la carrera que había quedado de administración. Por si las moscas fue el abuelo. ¿Qué quedé? Pues si no, no había quedado ni una. Mm. No había quedado nada. Y allí estudié con esta chica, con la Rubí Mesa, y ella de pronto me dice, ¿sabéis que hay un llamado concurso? Que me dijo no sé quién, y voy a postular. Y yo, ¿dónde es esto? Mira, no sé, me dijo, pero queda pasado Rancagua en un pueblo que se llama Codemo. Ni idea de Podemos. Codemo, le digo yo, ¿y dónde queda? Me dijeron que quedaba frente a Granero, hacia la cordillera. Concurso público para ocupar el cargo de secretario municipal. Yo creo que hasta tengo el recorte cuando yo postulé, no el de ellos. Y ya, pues. Y vino para acá solita ella y quedó. En un mundo que no teníamos la internet, no En un teníamos... mundo que no había nada. Los llamados eran, me comentaba usted, eran a través del diario ¿Sabes oficial. qué es lo que agradezco yo, fíjate? Que no habían estas cosas de que, postula tú y yo te dejo. Yo creo que, porque este caballero pudo haber dicho, ya que vengan todos los que vengan, pero yo tengo a don Carlos Acevedo va a quedar. Sí, entiendo. Como es ahora, como es. Esas cosas Sí, porque agradezco. un concurso público en el Y diario este oficial, alcalde, no sé otro, este de allá, lo eligieron para venir para acá. entonces la Rubí me dijo, yo me voy a Llanero,
don Marco va a pedir, pero va a ser por el diario oficial. Don Marco quiere hacer un llamado concurso público, nadie entra aquí así por fuera. Ya, pues yo tenía más miedo yo y vine. ¿Qué año estamos hablando? Te estoy hablando en enero del año 80. Ya, Yoconda, concurso público, diario oficial. Lo que no dijimos es que la persona que habló con usted, que la nombró, que era la señora... Rubí Mesa. La señora Rubí trabajaba en Granero. Trabajaba en Codegua. Era la secretaria municipal de Codegua. Yo pensé que trabajaba en Granero. No. Ella era la secretaria. Ella era la Ella secretaria. se iba. Y ahí le pasó el dato, le dijo. Y ella me pasó el dato y me dice, oh, le digo yo que bueno, y Tengo una pega segura. No. No, va a ser con postulación. El alcalde me dijo, lo quiere con concurso público, me dijo, y ya lo tiramos al diario oficial. Ahí tengo Cómprate el diario oficial, me dice, y ahí está el llamado. Ya. Y ahí dice concurso público de antecedentes y oposición. Ahí me mató que eso. Antes Que te hacen una entrevista, te Ah. preguntan muchas cosas. Ya. El caballero tenía el mercurio ahí y estaba así. Cosas de actualidad también. Y el alcalde, y yo estaba Ah. dando yo tirita. Ah, para la entrevista. Yo me sé que estaba preguntando cosas del Mercurio. No, actualidad. Pero sí, la entrevista. Pues. Y le preguntaba cosas de Pero el actualidad. alcalde te puede preguntar lo que quiera. Pues. Ya. No había comisión en ese tiempo, los alcaldes veían. Entonces estaba con el mercurio, dije, y pescó este mercurio y me sientan en una planillera que yo nunca había conocido, una máquina planillera de este porte, que después tuve que, mi trabajo lo hacía en esta planillera que se tiraba para allá, para acá, donde hacía las planillas para pagar los sueldos y todo. No quise ver. O sea, va a ser un curso muy chido. Anote. Ya. Escriba. Escribo. Quiero un original y 3 copias. Y tuve que pescar la hoja original, porque así era, con calco. Calco. Y las hojas copias eran delgaditas, ¿se acuerdan? Sí. Eran como papel mantequilla, no Papel sé. copia. Sí, papel copia de mantequilla. Claro. Y aquí me tenía de todo, lápices, me tenía unas cositas que se llamaban tip, no me acuerdo, era para borrar. Claro, para borrar. Eran así como un, ¿cómo te pudiera decir? Un parchegurito Y se hacía para borrar. para borrar. Bueno, y él se pone en el diario Mercurio y me empieza a dictar una información que ya no me recuerdo. Yo anotaba. Punta aparte. Seguía en el otro lado. Y yo me había equivocado en una, entonces le digo, perdone, no siga nomás. Yo a borrar lo que había escrito mal. Y tenía que poner estos tips que te digo en las 3 hojas para que se pudiera borrar. Oye, pero así escribíamos, ¿no sé cómo, Carlito? O sea, aprovechar de hacer el nexo que habla en el computador, borran al tiro antes de imprimir. Cambia la vida, Cambia la vida. a lo como uno fue. Pero así era. Y después abre el Mercurio de nuevo y me pregunta, me acuerdo, cómo se llamaba el ministro de Salud. Pero tú me vas a creer. Que no se La acordó. Virgencita me ayudó. ¿Se acordó? Sí, pues era Vigi. Y habíamos estado con, no creáis que me acordé porque yo nunca había, no, sino que con la Ruby habíamos estado hablando y yo le digo, oye, le digo yo, y ese pelo, era un fucsia así con, no, pues me dice este don Hernán Vigi, me dice el ministro de Salud. ¿Era ministro de Salud? Era el ministro de Salud, Yo pensé que era ministro de Hacienda. ¿no? El ministro de Salud fue él. Él vino a la entrega a ver cómo iban los trabajos en el Josefán antiguo. Tengo estas fotos por ahí, pero son tantas las fotos. O sea, justo había pasado algo que había estado el comentario y le quedó Yo algo. comenté que quién era ese Chascón. señor Chascón que salía, no me acuerdo, ella tenía algo encima de la mesa y pregunté. Y ahí le dijo. ¿Quién me pregunta eso? Y me Ese preguntó dato. por el ministro del Interior, que sí lo conocía. Me preguntó por el nombre del presidente.
delante y me preguntó algo del Papa. Me acuerdo, este caballero era católico. Y la Rubí me dice a mí, yo creo que te va a preguntar algo del Papa, él es muy católico. Buen dato. Pero yo, buen dato, pero me preguntó, parece que me parece, ya no me acuerdo, parece que era, no era Juan 23, era Pablo VI, parece cuando llegué aquí el año 80, no acuerdo. No, ya estaba Juan 23. Estaba Juan Sí, 23. sí, porque de Pablo VI vino Juan 23. Después vino Juan 23. Sí. Después de Pablo VI. A ver. No, Juan 23 era viejito. Sí. Y después vino Pablo VI. Y después de Pablo VI, ¿quién vino? Vino Juan Pablo I, Juan Pablo que murió. Y después Que aguantó como 2 o 3 meses. 33 y días. de ahí Y llegamos después a Juan Pablo II. Papa de la sonrisa. Después don Francisco y ahora el Papa que no sé, León. León, León, no. Entonces, yo no sabía que era una entrevista así en ese tiempo. Este caballero quería saber si sabía escribir por suerte, pero mira, yo creo que tuvo buen tino. Por suerte no le De preguntó. no preguntarme cosas municipales, pero ¿sabes qué es lo que me preguntó? Me preguntó si a mí me gustaba la gente, me preguntó, me dijo, si yo le envío, me dijo, bueno, usted vio, ¿sabe que yo cuando llegué aquí, acá voy a contar alguna, esto, pero cuando yo llegué aquí, yo pensé que me iba a ir muy bien. Porque a mi abuelo le dije que parece que había llegado a un producto indígena porque era como muy chiquitito la isla. Las calles tienen media calle pavimentada y el otro lado no tiene pavimento. Y las dos entradas al pueblo era puro polvo, no había nada pavimentado. No, sí está bien el ejercicio de hacer la comparación con Chile. Oye, entonces yo dije... Imagínate llegar de Santiago aquí. Entonces yo la verdad que decía, pero no. Y él me pregunta que aquí había mucha pobreza y que había que ir a hablar con la gente y había que saber cuáles eran sus necesidades. Me dice, ¿cómo se siente usted para eso? Aquí hay inundaciones, me dijo. De repente hay que ponerse botas. Él me ponía casos. Yo sin haber andado nunca en el barrio, sin haber tenido eso, siempre he sido como buena comunicadora, me gusta la parte social, pero lo que él me hablaba cuando estuve aquí, usted, cementerio Honda, me decía, se va a encontrar con casas que no tienen piso, tienen solo tierra, pero usted viera, me dice, hay gente pero limpiecita, y usted entra a esa casa, está impecable. Él me hablaba eso, usted no la vaya a sorprender, no la vaya... Y yo no, fíjate, yo digo esa cosa de servicio público, ahí me percaté. Después lo viví, más todavía de lo que él me había contado. Cómo llegaba la gente, mi deseo de ayudarlo, de buscarles alguna solución, hasta enojarme con los alcaldes, o mucho enojarme, haber tenido problemas, que era muy complicado, me decía la misma María, sí, era complicado. Pero de repente yo creo que las complicaciones, cuando tú tienes, fíjate que es mejor en la vida tener un subalterno, digamos, que a lo mejor te complique, que sea jodido, a tener un subalterno de todo te escucha bien. Sí. No, está regio, no, estupendo, pero si usted no puede escribir mejor. No, Esa es una mentira. Entonces yo no sirvo para eso. Y aquí en la municipalidad hay mucha gente así. O había. No hace contraparte. Entonces, no podía ser así. Yo creo que uno tiene que contar la verdad. Pero lo que tú no, es primera vez que alguien me dice de ese Codeva. Habitualmente no quedan un rato hablando de eso. Porque el Codeva de ahora, que tiene semáforos, supermercado y que andan todos arriba de su auto, dicta mucho de ese Codeva de la década del 80. Era un Codeva pobre. Fue bonito trabajar ahí. Pobre. Pero hacíamos cosas bonitas, ¿no es cierto, don Carlos?
fíjate que a pesar de la pobreza, tú no me vas a creer que hasta en el tiempo de la Anita también, de don José, y todos los otros alcaldes que hubieran, yo llevaba cosas en mi casa. Llevaba platos, llevaba copas, llevaba cosas que la presentación fuera bonita, fuera... Yo eso sentía, que había que hacer lo mejor que se pudiera. Teníamos que hacerlo así. Incluso cuando asumían los concejales. Sí, No sé si tú me tenías acuerdo de cosas, ceremonias, yo sí, hacía ceremonias me acuerdo de bonitas. Llevaba muchas cosas, pero manteles en mi casa. No, ceremonias impecables. Sí. Yo una vez Siempre entré con preocupé. zapatillas, me pegó un escobazo, me mandó de vuelta a ponerme zapatos. Sí. Pero sí, don José fue uno de los alcaldes que yo trabajé muy bien con él, a pesar de que era perfecto, pero me escuchaba. Sabes tú que eso es importante porque uno no, yo creo que el buen funcionario nunca te va a querer hacer daño. No. Y si te encuentra algo que no está correcto, te lo va a decir de la mejor manera, obvio. Y si tú le crees en ese minuto, o si no, húndete. Siempre decía yo eso. Bueno, tengo que decir que, bueno, ya a don Carlos le contaba mi historia. Yo los primeros que conocí fue a usted y a don José, po, a un 18. Cuando tú llegaste, Cuando yo pero llegué, tú no llegaste con don Tadeo. no, estaba don José. Estaba don No con José. don Tadeo. No. Llegué con don José Con don Tadeo llegó otro señor de la radio, ¿no? y don José. Y fue ahí en el estadio, a un 18. ¿Se Ya. acuerdan? No, yo me tomé un cachuchilla con la autoridad. Ahí los conocí. Ay, qué bien, ya. Sí. Bueno, una anécdota que ya conté, se equivocaba. Yo andaba medio arregladito. Y me hicieron entrar al gimnasio. ¿Te acuerdas que en el gimnasio se llama? Entonces yo andaba medio arregladito. Y la gente, el protocolo se equivocó. Y como me vieron con corbatita y todo, me metieron. Vale. Y yo dije, oye, son amables. Podemos, dije yo. Oye, son amables. Y empanitas para picar. Sí, y unos cóctelcitos muy No, muy bonitos. bien. Ahí los conocí la primera vez. vez. Oiga, veo que la prueba es difícil, pero producto de la historia que ya todos conocemos, obviamente quedó. Sí, por lo que no sé si te alcancé a relatar esa parte con esa No, siga, sí. Cuando yo llegué aquí, postularon dos señores de maletines Saxon, ¿te acuerdas de esos maletines Saxon? Sí, todo el mundo. Pero olvídate, que hablaban así como Pepe Pato, ya, aquí los dos maletines. Y entre ellos hablaban. Y yo con la niña esta que era secretaria municipal de San Pedro. Y ella se venía porque se anegaba San Pedro, el río, no sé qué diablo. Y De San Pedro de acá. De San Pedro. Claro, porque después pasó a la región de Valparaíso. Ah, de San Pedro de allá. De allá. Ya. Y ella la tenían que ir a buscar los militares en helicóptero. Ya Así está. sacaban la gente. Ya. Entonces ella no quería. Ya. Entonces yo frente a esta persona y había otro señor que él estaba solito y sentado. Éramos 5 personas. Yo dije entre medio de estos de los Saxona y la niña con toda Estamos la... perdidos. Ahí estamos perdidos. Claro. Entonces yo los escuchaba, ellos hablaban. Porque tú en un minuto le preguntaron a ella dónde era, ay, secretaria municipal, y es muy difícil ser secretaria municipal, le decían. Entonces yo escuchaba, yo nunca pregunté si era difícil, si era fácil. Yo creo que todo trabajo tiene que ser difícil, y sobre todo en un caso que no se ve nada. Porque da más gusto cuando son difíciles. Entonces, yo dije que estoy mal. Vamos a perder. Entonces, y los tipos, uno era un contador y el otro era un ingeniero comercial. Y la chica que estaba postulando conmigo no tenía profesión, Ella tenía pero experiencia. tenía toda la experiencia de secretario municipal. Y el otro caballero nunca supo porque no habló con nadie. Ojalá te la despida. Y bueno, fueron entrando cuando nos tocó la entrevista, ¿cierto? Y fueron entrando, salían, chao, hasta este día.
Y yo me acuerdo que me hicieron, yo pasé cuarta. Ya. De ahí lo que te conté. Después los del Saxon. Los del Saxon fueron primero. La chica de Pasto también, la secretaria municipal. Y yo, porque quien llamaba era la Ruby, pues la secretaria municipal llamaba. Ya. De acuerdo a lo que veía el alcalde, los currículos, mi medicina. Él daba la orden. Y yo con la experiencia cero, solo que había hecho un reemplazo de 15 días que mi abuela me lo consiguió para que fuera secretaria de una siempre y un amigo. Ya. En Chillán. Pero con buena letra, muy ordenada. Yo la verdad que ahí en la me notaba lo que me decían, archivaba y todo, pero 15 días era mi única experiencia. Y bueno, y la experiencia de mi práctica profesional, yo la hice en el Servicio Agrícola y Ganadero de Chile. Sí, esa era la otra experiencia que tenía. El otro caballito de batalla que traía. Nada más. ¿Ya? Pero, no andaba con, no tenía maletín Saxon. No, tenía maletín Saxon, traía todos mis conocimientos bajo el brazo, nada más. Y ahí. Y me tocó a mí, ya te conté, con el Mercurio, me preguntan. Lo único que le faltó preguntarle en qué posición está Colo-Colo en el campeonato. Lo único que le faltó preguntarle. Y ahí, ¿cómo avisan y después yo salí y me tenía que ir, porque yo había llegado a la casa de mi amiga. Ya. Yo no tenía dónde estar aquí, pues, no tenía nada. Y mi amiga vivía y le pagaba pensión en la casa del cura. ¿Se acuerdan? La Ruby pagaba pensión en la casa de don Héctor. Ahí, con doña Juana. Y conocí yo a... Héctor Vázquez. El padre Vázquez. Ya. Y entonces yo estaba ahí. Entendía que yo me iba, entonces me dice... ¿Pero ahí cuándo avisaban a ti? ¿O sea, es que eso es lo que le pregunté. Me dice que vaya a viajar de nuevo. Yo viajaba en tren en esos años, acuérdate que estaba el tren. Sí, pues el tren. Ya. Entonces yo le dije, pucha, me tengo que ir, ¿cómo voy a seguir aquí? No, me dice, quédate aquí nomás. Y esperemos, y yo le voy a preguntar a don Marco cuándo él se va a pronunciar. Entonces dijo que se iba a pronunciar luego porque el alcalde de Granero la necesitaba a ella el 1 de febrero en Granero. La rubia ya estaba lista. Ya había postulado, yo ya estaba lista. Entonces acá ella tenía que hacer un acta de entrega, entregarme a mí, o al que fuera, digamos, que iba a quedar. Así que me dijo, escucha, ¿por qué no te quedas? Me dijo, porque después si te dicen que sí... Y volver, iba a ser luego la decisión. Entonces me quedé, me acuerdo que 2 días más. Y este caballero se pronunció y me dijo, yo soy una agradecida de una persona que yo no tenía experiencia. Me dijo, o sea... tuvo fe que a lo mejor esta niña le iba a resultar. A lo mejor sabia nueva, pensó él. Era don Marco era un hombre mayor, muy paternalista. Sí, tengo un excelente recuerdo de él. No, le dio la oportunidad. Sí, me dio la oportunidad de poder trabajar y me enseñó. La verdad que me enseñó, me dijo, aquí están las leyes. Yo, a lo mejor por eso yo sabía tanto de leyes, porque me dijo, mira, si tú te aprendes esto, ahí al otro lado, me dijo, vas a saber. Y como yo quería estudiar derecho, ¿verdad? Sí, pues me acuerdo. Entonces yo tenía esto de que las leyes a mí ya me gustaban. Entonces, ¿qué le dijeron? Entonces me puse a estudiar lo que él me dijo. La 1289 en aquellos años era la ley municipal. ¿Qué recuerdo? Y me aprendí esa ley y nosotros pertenecíamos a la escala única de sueldo. No había escala municipal. Eso vino después, no sé qué año sería eso. No me acuerdo, el año 80. Estaba aquí. Estaba en marzo, parece. Y debe haber sido el año 82. Ya. Pero no lo recuerdo, no lo tengo claro. Pero después hubo ese cambio ahora de una escala. Y pasamos a la escala municipal. Nosotros estábamos en la escala única de sueldo, que es la que tienen todos los funcionarios públicos.
Nos sacaron de ahí y nos metieron en la escala municipal. ¿Menos lucas? Nos dieron más lucas porque nos dieron harta plata, me acuerdo cuando nos pagaron. Buen beneficio. No me pregunté por No, qué no, nos pero- dieron tanta plata, parece que por los grados que nos dieron había una diferencia. ¿Le convalidaron los grados? No, esto era con retroactivo, ponte tú. ya. Entonces tenía que ser, por decir algo, del mes de marzo, y recién lo vinieron a hacer en agosto, septiembre. Ya. Oh. Entonces, como era retroactivo, nosotros recibimos un lucas, yo me acuerdo, recibí lucas. Y fue bueno eso. Ya. Y bueno, y después don Marcos se fue el año 83, porque lo nombraron alcalde de Machalí. Sí, antes se nombraba. Y acuérdate que el presidente, ¿cómo se llama? Eran designaban los alcaldes. Antes si no era con sí. Y ahí me tocó ser alcalde con León. Pues de un rato. Pues no, por como 2 o 3 meses. Igual. Periodo La de voz. transición. Ya, Sí. igual. Mientras Por decidían, aquí está. mientras decidían, Ahí se lo muestro. mientras decidían en Santiago a quién mandaban. Y entonces tuve que yo asumir, pues. En ese mismo día que don Marcos se fue, cuando fue todo en el teatro parroquial. Ahí fue la ceremonia, y ese mismo día lo fuimos a dejar a Machalí, todos los funcionarios lo fuimos a dejarlo. Él entregó acá, y me entregó a mí con un acta de entrega que habían hecho los funcionarios, los chiquillos, los que estaban en esa época a cargo de todo. Y ahí los van a dejar a Chile. Sí, los fuimos a dejar a Machalí. Sí. Y después nos vinimos y yo de alcalde. Pero materialice la pregunta, pero para entender. A ver, Si el alcalde de Machalí era mejor que estar en... no, murió, ¿cómo se llamaba el alcalde que falleció? Después su hijo fue concejal, ¿cómo se llama? Falleció el alcalde de Machalí. Era un señor del ejército retirado, Ah, claro, que sí. era reconocido. No me puedo acordar. Y ahí lo mandaban a él. Que a él lo Pero ahí va mi mandaron. pregunta. Ser alcalde de Machalí era un puesto mejor. Ya, ok. Sí. En sueldo era mucho más. Ya. No sé, claro, sí, mucho Y más. ahí lo mandaban. Y lo fueron a dejar. ¿Lo fueron a dejar por Él qué? tuvo 10 años. ¿Porque había sido buen alcalde jefe? de aquí. ¿Lo fueron a dejar por Mira, cariño? es que lo que pasa es que ¿No tenía auto? don Marco fue, a ver, don Marco, te voy a comentar, esto fue el 73, el 73 había habido elección de regidores el año 72, algo así, ¿ya? Me acuerdo de la historia porque yo la leí en los libros que habían que don José, cuando era secretario municipal, escribía en las actas. Yo hasta esos libros me leía, porque don Marco dijo que había que leerse todo para saber toda la Porque historia. aprender, sí. Entonces, la señora Vitalia era la alcaldesa, Ya. ya era ella. Y don Marco era regidor, don Marco Antonio. Ya no. Y a él le tocaba asumir un año, porque se dividían los años, ¿no es cierto, don Sí, Carlos? sí. Entonces don Marco Antonio asumía como regidor el 1 de enero del año 74. Ya entiendo. Entonces con esto que ocurrió, con este pronunciamiento del año 73, digamos, se le adelantó nomás. Ya. Pero a él le correspondía ser regidor. El regidor. Pero ahí lo nombraron alcalde de aquí, Córdoba. Ya, él se va a Machalí. Él se va a Entonces, Machalí, Pero él estuvo 10 con usted. ¿Cuánto estuvo con usted? 10 años fue alcalde de aquí, ¿Y cuánto pero estuvo usted conmigo re poco, 80, 81, 82, 83, Ya, 3 años y medio. Pero esos 3 años y medio usted aprendió mucho. Tengo un muy bonito recuerdo. Y también me imagino una pregunta como para poder situarme en la posición que también los funcionarios municipales eran poquitos. Eran pocos, nosotros éramos 15. 15, ¿no? Nosotros nos agrandamos cuando se traspasó la educación y la salud, Ah, que la traspasó don Marco. Sí, Don por Marco 81. traspasó la educación y la salud. ¿y a quién correspondía antes? ¿No? ¿Cómo? La administración de la salud y la educación. ¿Y quién? Ahí se nombró a la señora Irma Contreras a cargo de educación, ¿no es cierto? Sí. Y la salud nombró al doctor Robles,
Estaba el doctor Robles. Sí, El doctor Pero para Robles. entender por qué hablamos de traspaso, porque eso lo veía, eran autónomos ellos. No, Lo veían, dependían de los ministerios. eran directos del ministerio. Educación Ya, dependía del Ministerio de Educación y la salud dependía del Ministerio de Salud. ya entiendo. Y ahí, Entonces, por eso que se llaman que fueron los traspasados. Esas eran nuestras direcciones traspasadas, los departamentos traspasados. ya, entonces estamos hablando en la década del 80 y de ahí viene este conflicto. El cuando- 81, en diciembre del 81 fue el traspaso de educación, ¿no es Así es, cierto? sí. Sí. El 82 se traspasó salud. Ya, Pero no quería don Marco traspasar la educación. ya, Pero lo eso quería- obligaron, tenía que traspasarla porque lo estaban haciendo todo. ya. Porque él decía que nosotros éramos tan re pobres, entonces él encontraba que en los colegios le faltaban muchas cosas, había que darle, entonces, ¿de dónde iba a sacar la municipalidad para que estos colegios fueran mejores? Pero tú sabes que esto llegó con una plata, con Lo entiendo. O sea, él decía, pucha, si entregaran el colegio bien, claro, pero tenía Pero muchas había falencias muchas falencias. que no lo hicieron ellos. Imagínense nosotros, dijo, que llegaban tenemos a plata. quejarse los apoderados que habían salas que se goteaban, yo me acuerdo, ¿y qué podíamos No hacer? había baños, pozos negros en algunos Sí. colegios rurales. En el rural había ese baño de palito al fondo. Sí. El de la Nanquina hubo que cerrar ese colegio, ¿se acuerdan, Sí, sí. Carlos? ¿Había colegio en la Valentín? Sí, pues. Ah, no sabía. ¿Qué está saliendo? Sí, se me lo habían dicho, no me acordaba. Historia. Pero escucha, el conocimiento del trabajo es increíble lo que ayuda el trabajar con alguien que da la capacidad de ser una persona que a uno le da obligaciones, pero también le enseñó mucho. Sí. Y eso le ayudó. Porque si le hubiera tocado a una persona más desordenada, que no rigurosa en los detalles, su formación hubiera sido distinta. Yo me acuerdo que cuando asumió don José, en las cosas que hablaban, ponte tú, a mí me gusta así, yo soy súper ordenado, no sé. Y yo le dije, ¿sabes qué? Yo lo aprendí de don Marcos, me decía yo, porque don Marcos que me enseñó. Ah, pero eso lo aprendió de mí, me decía. Eso lo aprendió. Sí. Oiga, ¿cuántos alcaldes tuvimos? Yo tuve después- otro alcalde, tuve a don Marco Antonio Ramírez Don Marcos Pino Ramírez. hasta el año 83. Ujú. Después tuve a don José Luis Elorriaga. Don José Luis Elorriaga. Don José Luis Elorriaga también fue designado hasta el año 88. Después del 89 llegó don Guillermo Beretiarse, también fue designado, pero después ya no fue designado una parte de él, la eligió el CORE, como se llamaba el consejo, ya se estaba abriendo Ya. como para que ya las autoridades fueran elegidas más En la región. democráticamente, Ya. digamos. Entonces, y después vinieron las elecciones. Pero en el año 90 las elecciones. ¿Quién fue el primer alcalde democráticamente electo? Don José sí, Don José Silva. don José. Y don Guillermo le entregó a don José. Ya. Después de don José vino 32 Pero, alcaldes. si me dejan, lo pregunto a darle estadística o no, es para salir de la duda. Sí. La conversación entre la señora Yuconde y su historia de vida, pero es que para... Sí, pero sí me parece muy bien. Mira, aquí tengo el último, no es oficial el dato, pero ahí ustedes me dicen si está bien. Dice José Silva del 92 al 2000. Sí, pero que Después don Tadeo Vilche del 2000 al 2004. ya, Sí. Después don José Silva del 2004 al 2008. no, Y, al y ahí, 2008 y ahí no terminó el No, cargo no y terminó. estuvo, claro, falleció y terminó el cargo. La señora Nayara. Y después Ana María Silva, sí, un saludo a la Anita, del 2008 al 2012. Después la Ana María, ¿no? 2012 al 2016. correcto. La Ana María, No, 2016 al 2021. Y ahora José Flores Osorio, 2021 al 2025. Y ahí está. Ahí está don Tadeo. Pero el Osorio no lleva 2 periodos. Dos. Sí, es que lo toma en completo. Ah, Lo ya. tiró todos los años juntos. Ay, Sí. sí, así fue.
Entonces don Tadeo fue entre medio En 2000. entre el periodo, después tuvo don Tadeo, después tuvo don José, que Correcto. con la enfermedad falleció, y después viene toda la historia contemporánea de los alcaldes. Así fue. Porque cuando fue don Tadeo alcalde, don José Fue fue concejal. que fue la última vez que había que sacar, ¿se acuerda? El 44% para ser alcalde, de ahí para arriba. Claro. El que sacaba el 44% era el alcalde. Pero después cambió la ley. Sí, Entonces se elegía al alcalde y los 6 concejales. sí, ahora está enredado. Sí, así fue. Está rico el brandy. La gente no cree que estoy tomando brandy. Pero síguete más. No, está bien. Oiga, ya, pues, Ya si la historia es suya, estábamos haciendo un anexo a la historia para quedar ordenado, pues, para que no quede desordenado después de un yo cierto pensé tiempo. que aquí tenía de la Asunción. Oiga, ahí esta foto en bikini la puedo publicar, ¿no? No, Ya. esa no. Esa no. Aquí está, mira. Lo que te conté. Mira, el año 82, ¿te acuerdas que te dije? Esto. El consultorio. Lo inauguró don Marco. Consultorio General Rural de Codegua, así se llama antes. Sí, así se llamaba. Y lo inauguramos, digamos. Claro. Y aquí en viene ese la tiempo se inauguración de veían la harto uniforme en ese tiempo en la inauguración. Sí, se veía. Inauguración de 40 Vivienda viviendas. social en la Oscar de los Castro. Castro. En la Oscar Castro. El 8 de septiembre del 83. Así fue. Mira, el Oscar Castro. Y aquí este fue el último 18 de septiembre de don Marco en la comuna. Ya, en septiembre del 83. Claro, porque después se fue. ¿Esa de la mini usted? Esa soy Ya, yo. ok. Este chico era, ¿cómo se llama el chico que estaba acá del Club de Guaso, Carlos? Montenegro. Montenegro, sí. Montenegro. Montenegro. Y aquí, mira, Y aquí, o sea, esto es un programa de televisión y todo, y de ahí voy a sacar algunas fotos, la de la minifalda y el bikini no, pero la otra sí. Pero hay una foto de don Carlos con el pelo negro, esa cuestión Y esa histórica es también. estupenda. Es histórica esa cuestión. 20 de septiembre del 83 asumí como alcalde de Codegua. Ah, acá está, po. El 20 de septiembre del 83 asumió como actitud de alcaldesa. El gustazo que se dio. ¿Viste? Ahí yo le estoy dando la despedida. Buena cuota, ¿eh? Buena cuota. Bueno, capta y aquí estoy filmando. Increíble. Lo hice con un comentario gracioso, pero es verdad. En esa época había todas las reuniones con gente con uniforme venían a la inauguración. Sí. Y este era el gobernador, El gobernador. intendente. Claro, el Sinan, intendente. Sí. Oiga, y. ¿Viste? Y aquí estamos todos los que fuimos a dejar a Machelí. Ah, verdad que me dijo que había Y después me tocó el aniversario de la comuna. Ahí está, bo. Dejó aquí bo, María Yoconda Dani Rodríguez, alcalde subrogante de la comuna de Codegua. ¿Quién puede decir eso? ¿Cómo Y fue? aquí seguí, para el aniversario, y nombré Julio Marco. Ah, 10 años al... voy a aprovechar este momento que sale Don Marco aquí recibiendo un premio que a mí nunca me han dado un premio. Nunca te han dado. No, siempre lo lloro, siempre lo lloro. Es un dolor que tengo en mi mente. No. Oiga, pero vamos a... ¿con quién se llevó mejor? ¿De qué? De los alcaldes. No va a decir que no va a contestar, pues. Que uno siempre se lleva mejor con uno o con otro. ¿Con quién se llevó Con mejor? Marco primero Ujú. y después con José. Ya, No sé, el mejor recuerdo que con los dos. Con José Macías. Don José era un hombre muy humano. Donde tú podías conversarle todo, tus ideas, tus deseos. No tenías problemas con Don José. No era un gallo perseguidor como se diría. Hoy día persiguen a la gente por a lo mejor por tu creencia o por como tú piensas, que no es igual. Nunca fue así. Por lo menos conmigo nunca fue así. ¿Y cuándo asomó, el momento del retiro? ¿Cuándo porque usted lo pensó? Más allá de que haya plazo y un montón de cosas, ¿usted se lo planteó en algún rato? Sí, estaba como que ya no quería seguir. Pasé momentos incómodos, digamos, que no me resultaban. O sea, yo decía, si no me escuchan, de repente tú sientes como funcionario que estás como
como de más, no sé, cuando no te escuchan, cuando las cosas no se están haciendo bien. Las cosas, no es que no se estuvieran, ¿cómo te explicara? No es que no se estuvieran haciendo bien. No eran pulcras. Situaciones que a lo mejor le iba a causar un problema. Entonces, esas cosas había que mejorarlas porque uno se daba cuenta que eso podía traer un problema. Pero cuando ya no te escuchan, Estoy temático. sí, Ahí empezó a plantearse la idea. y ahí dije yo, cuando salga el retiro de nuevo, porque ya se habían ido unos funcionarios y para nosotros no salía nunca. Entonces dije, cuando salga el retiro de nuevo me voy a ir. Muchos funcionarios me dijeron que no me fuera. Yo tenía buena cabeza para seguir, ¿ya? Pero yo dije, no. Se lo planteó antes que... Yo sí, pero fue por esa Pero fue cosa. eso, se sintió que ya no era escuchado. Cuando tú te sentías así, como que sí, yo hacía bien mi pega, no tenía mayores problemas, pero yo sabía que después a ciertas personas le iban a traer problemas, cierta toma de decisión. Y este fue un punto de razón, porque hay gente que es mala y que tú piensas que es tu mejor amigo, que es tu mejor amiga, y no es así. No es así. De repente se aprovechan de ti. Me aprovecha, o sea, yo contigo estoy ganando. Entonces, eso a la larga no. Las amistades en el trabajo son muy escasas hoy día. Y así lo veo. ¿Ya? Incluso en el periodo último mío. Las buenas amistades, yo creo que cuando yo llegué a la municipalidad, yo hice buenas amistades. Que duraron el tiempo. Sí, me duran a mí. Ah, ya. Sí, me han durado. Pero... Pero hoy día yo escucho que me sirve, que no puedo decir nada, no voy a decir nada porque si no se enoja y voy a perder esto. Es distinto. Lo fue evaluando, tomó la decisión. Sí, cuando llegó el momento, cuando, bueno, vieron funcionarios que me dicen no se la recojan, no se vaya. Y así después va a salir otro retiro, madre, se demoró caleta. El otro retiro yo me habría muerto, esperando que se salió el año pasado, el año antepasado nomás. Te debo decir que lo volví a pensar. Ya. En mi casa, y de hecho, yo no soy persona que vaya a la municipalidad, ni nada. Y quedaron muchas cosas que yo tenía que firmar, me las traían. A veces iba puntualmente a firmar documentos, que siempre quedan. Quedan Sí, cosas que no se hacen aquí, claro. Pero eso. Pero fue pensada con una decisión que Sí. dos veces se dio el tiempo de hacer un Sí. periodo, pero igual le dio pena. ¿Es a ser pensado de todo? Mira, yo eché de menos personas. Eso voy, Si tú me porque... preguntas, echó de menos la MUNI, echó de menos su oficina, eché de menos personas. Sí, eso eché de menos, esa conversación diaria, ese saludarnos en la mañana, en la tarde, contar un chiste, fumarme un cigarrito escondida porque adentro no se podía. ¿Cachai? Esa es otra cosa, mi jefe, don José, me dejaba fumar en mi oficina. Tenía privilegios. Sí, tuve privilegios. Y cuando él quería un cigarro me llamaba y me decía, hay mucha gente esperándome, mira un poco y tráete los cigarros para que fumemos. Estamos revelando secretos. Entonces, igual le dio pena por la gente. Sí, yo eché menos, no te puedo decir que fue como un tiempo que yo echaba de menos ese hola, ese de reírnos, de
de repente contar algo, mira lo que pasó, no sé, eché de menos eso, pero con el tiempo se me fue borrando, obviamente. Pero la municipalidad en sí, No, no. es un trabajo que terminó. no. Y después ya, bueno, después ya se fueron algunos funcionarios que estamos igual hoy día pensionados, que era con los que yo más hablaba. Ya, yo creo que se nos fue más lejos. Quedan algunos, sí. Pero yo veo la municipalidad de Las Pintas ayer, no por la parte tecnológica, porque eso está bien hoy día. Es que no sabe. Pero yo creo que se pueden hacer muchas cosas, porque hoy día se hace más rápido el trabajo con todo lo que hay. A la gente se le puede dar mucha solución. A lo mejor sería algo que yo tengo que hablar del alcalde, que sale mucho a terreno y que se preocupa de saber de las personas, de escucharlas. Ahora, no sé si se le soluciona el problema o no, Ya. que no estoy ahí, pero me gusta eso, yo creo que de eso se Pues trata. le gusta pensar propositivo de que sí, realmente puede que eso ayude a que tengan soluciones. Esperemos que eso sea. Oiga, no hemos hablado de su vida. ¿Tiene hija? Yo tengo 2 hijos. ¿El nombre de su hija? La mayor se llama María Yoconda, de Jesús. María Yoconda de Jesús, no de la luz, No, de Jesús. Y la menor se llama Javiera Paz. Javiera Paz. Javiera Paz. Enamorado de Javiera Paz. Qué lindo. Y la chiquilla, no, nada así de administración pública, no. Bueno, la mayor es funcionaria pública de la Municipalidad de Vicuña, Pero de la salud. pero ella es de la salud. Claro. Ella está a cargo de una posta, allá en Vicuña, en un pueblito que queda cerca de la Roma. Pero bonito y tranquilo. Pero de repente... ¿Y el Conchito? Y mi Conchito está conmigo, estudió Derecho, mi Conchito. Ah, ahí se vio reflejado usted en su Ahí sueño. la fiscal hizo su práctica y ahora está estudiando para dar su examen de grado. Ah, ya. Viene la última parte. Falta nada. Y esa es la más difícil. Sí, la más difícil. Los últimos 100 metros son los más complicados. Así que está ahí, los últimos 100 metros. Sí, sí. Ya egresó ella. Falta el otro. Ahora, Falta la acá no me importa. licencia de lo que sea. Claro. Con el examen de grado. Bueno, entonces no. Estuve en el carnaval también. ¿Estuvo en el carnaval? Es que no sé si tú sea, sabes ¿tú estuviste en el que venía carnaval? de Santiago. Aquí había un carnaval que se hacía todos los años entre enero y febrero. Don Carlos me contó que Don bailaba arriba de la Carlos te mesa contó. Sí. tomando pipeño. Tomando pipé. Sí, bailaba arriba de la mesa Oye, tomando te quería pipeño. mostrar algo. Voy, muéstrame. Espérate. ¿No encontraste unas fotos aquí? Ah, ¿Cuál? ¿La de la mí? la de la mínima. Espérate. Mira, ahí están los funcionarios municipales. Me acuerdo de la época del uniforme. Este era el nueve. Sí, me acuerdo de la época del uniforme. Ahí estábamos uniformados y don Sí. José era Sí. nuestro jefe. De hecho, duró harto tiempo, incluso hasta el último, no, hasta un tiempo No, después contemporáneo. tuvimos otra. Sí. Después tuvimos otro uniforme Sí. que lo viste en esa En esta de aquí. revista Don Carlos. El plomo. No, era con colores. Color marrón. ¿Era requisito de la municipalidad tener buenas piernas para ser contratado? No. Ah, Estamos- la coincidencia para Es que una coincidencia nomás. Mira, y esta era la Corporación de Ayuda Codegua. Ah, ya. Eso, la Corporación de Ayuda Codegua la dirigía el señor Domingo Cantillana Ya. y nosotros nos preocupábamos de hacer el carnaval de Codegua. Y siempre comprábamos famoso. algo para la comuna. Con eso. Una vez compramos hasta una motoneta para los carabineros, o sea, que se pudieran desplazar por ahí. Eso por la común. Que al final se llevaron la motoneta y no pasó nada. Compramos un transformador que necesitaba un sector. Y hicimos varias labores hasta que al final se terminó el ¿El carnaval? carnaval. ¿Es verdad o es mito o realidad que se terminó por las peleas?
¿O fue por cosas económicas? ¿Es mito o verdad? No, ahí hubo un problema. Dejaron a unas organizaciones. Nosotros estábamos todos muy bien, pero la verdad que yo vine a enterarme de eso tarde. Pero fue penca porque dejaron algunas instituciones que no les pagaron en el momento. Eso no ocurría nunca. Se le quemó el velador al tesorero. Entonces fue como desagradable esa parte, digamos. O sea, digamos que fue un golpe y con eso se desinflaron las ganas de hacerlo. Sí, o sea, el asunto de las peleas sería mito. A mí me llegó mucho eso. Yeah. Yo lo vine a saber al final porque una organización se acercó a contar. Después hubo como una vuelta de tuerca, cuando salió Anita María, y se hizo una especie de carnaval. Sí, pero no les resultó. Porque no fue como antes, sino, pero sí. Pero yo me acuerdo que el primero Yo me acuerdo que este grupo de personas, digamos, éramos como muy unidos, éramos muy trabajadores. Nos entregábamos todo por lo que teníamos que hacer cada uno. Pero salía todo bien. Nos reuníamos, cada uno tenía una labor que cumplir y la cumplíamos a cabalidad. Cuando no pasa eso, las cosas. Sí. Yo creo que estamos llegando al final del programa, que se pasó volando. Mira, ahí está mi hija Javiera. Yo le decía, el cabo. La chepita del grupo, la chepita del grupo, todos no, ella se metió. ¿No quedan en el cabo o vayan a la parroquia? El cabo. La chepita. La chepita se vendiera seguro, lo vendería todo. Señora Yocanda, le quiero agradecer profundamente que nos haya recibido. Usted sabe todo el cariño que le tengo. Pese a que no la vengo a ver muy seguido, lo sé. Me va a tener que venir a ver. Sí, lo sé, lo sé. ¿Aquí o no? ¿Vives aquí? Sí, estoy viviendo aquí. ¿Dónde vives? Estoy viviendo aquí arriba. No puedo decirlo en la cámara porque después van a ir a buscarme autógrafos. Pero estoy cerca suyo. Ya, después tú me dices. Después yo le digo. Quiero agradecerle de verdad. Ha sido una bonita historia de vida. Yo creo que ahora hay que hacer un 2.0 porque nos quedó mucho material. Nos quedó mucho demasiado material. Yo tengo mucho material. Pero tengo una pregunta que siempre hago al final y es ¿cómo le gustaría que la recordaran? No la hago habitualmente, pero sí con personajes que han tenido por ejemplo, su vida pública. Entonces, ¿cómo le gustaría que la recordaran? Porque esto va más allá de lo familiar, sino que como usted fue una persona pública, ¿cómo le gustaría que la recordaran las personas que no son de su familia, la comuna? La verdad que me gustaría, bueno, la gente quiera recordarme, pero ojalá que me recuerden por lo que yo traté de entregarles, por lo que yo les entregué, mi preocupación a los dirigentes, a la gente que estuvieran siempre al día en sus cosas, no sé, que me recuerden como una persona que tenía de corazón, porque así es, el servicio público. Porque todavía lo haría, pero a veces, ¿sabes? Me imposibilita el poder. Pero si en algún minuto, cuando me han venido a pedir o ayuda en algo, yo lo hago. Lo hago feliz. A mí me gusta eso. Entonces, que me recuerden como alguien que siempre los trató de ayudar y que hizo lo humanamente posible las personas que pasaron por mí, que me fueron a pedir cosas, que fueron a contarnos su historia, que les haya servido la palabra que les hice, porque mucha gente llegaba a contar mi historia a mí, y muchos jefes me decían, pero si tú no eres asistente social, pero ¿cómo tú le dices a una persona que llega, señora Yoconda, sí está en el Yoconda, sabe, discúlpenme, pero le vengo a contar esto?
¿Cómo será? ¿Tú cómo le puedo decir yo? Váyase, no. Entonces, algunas órdenes fueron, tiene que ir asociada con trayectoria. Usted no tiene por qué recibir. Pero ¿cómo no dice que cómo se niega? Yo no puedo. Pero por eso me llama mucho la atención. Oiga, una servidora pública que no lo buscó, No. no lo buscó, le llegó. Y lo último que le voy a pedir, si quiere despedirse de la gente que la está viendo, de la gente de la comuna, si quiere decirle algo a esta comuna, a esta linda comuna que nos adoptó, pues. Esta comuna iba a empezar por ahí, porque esta comuna me adoptó, porque yo llegué en los años 80 y sigo aquí. Sí, ¿Y por qué? Porque quiero Codeobo. Le tomé cariño a esta comuna después que me quería ir, Pues sí. después que decía que era un producto indígena y no me quería irme. Hoy día no me quiero ir. Hoy día quiero seguir aquí. Aquí nacieron mis hijas. Aquí hice mi vida, aquí postulé a tener una casa. ¿Y qué les puedo decir? Que si en algún minuto alguien necesita de mi orientación, que vengan, yo estoy aquí para ayudar siempre. Eso. Y decirte a ti que me dio mucha alegría estar contigo, con don Carlos, con quien yo tuve muchas actividades juntos. El de pelo negro. Muchas tareas juntos, muchas reuniones juntos. A lo mejor alguna vez no nos entendimos en algo, pero finalmente las cosas salían igual. Es que pasa con este señor. Pasa. Pero después sale. Agradecido. Agradecido que nos haya recibido en la casa. Nos encontramos dentro de 7 días más.